Por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, segunda parte, La vida pública, capítulo 14. Se la pasó haciendo el bien. Jesús en la montaña ha promulgado la nueva ley de la imitación de Dios y ha prometido hacernos hijos de Dios. Pero de la montaña hay que bajar, del campo amplio y perfumado, a las calles estrechas de la ciudad, de la conversación nunca oída hasta ahora, al trabajo de todos los días. Hay que pasar de las promesas a las realidades. Y también hay que bajar del monte Pacífico, donde todos son amigos y admiradores, a la sinagoga que acecha y dice: ¿qué haremos para matarle? Jesús baja sabiendo lo que le espera. Y basta leer los evangelios para sentirse conmovido por la bondad de su corazón. Le seguía una gran muchedumbre de gente. En esto se oyen gritos de asombro. ¡Un leproso! Era una víctima de aquella enfermedad repugnante y dolorosa, que debía vivir separado de su familia y veía caer sus carnes consumidas por la lepra. La lepra, ese mal repugnante y terrible, que ha sido siempre uno de los más dolorosos azotes de Egipto, donde tuvo su origen, de la Palestina, de Siria y de los otros países bíblicos. En cuanto al cuerpo, desde la piel a la que acomete en primer lugar, se introduce lentamente en el interior del organismo, invadiendo las carnes, los músculos, los tendones, el sistema nervioso y hasta los mismos huesos, que carcome y en parte destruye. De este modo son invadidos los miembros, uno tras otros, con atroces padecimientos físicos y morales. Los labios y la nariz desaparecen. El rostro y el cuerpo se cubren de úlceras purulentas y fétidas. Se desprenden las falanges de los dedos y a veces hasta las manos y los pies. Este estado espantoso puede durar bastantes años, ya que los órganos esenciales no son acometidos sino gradualmente. Los leprosos viven, pues, muriendo. Y lo más horrible del caso es que su mal es incurable, como ya lo sabían los antiguos hebreos, y como lo reconocen hoy los médicos más especializados. En el orden social, como este mal se tenía entonces por contagioso, había ordenado Moisés rigurosísimas disposiciones para aislar en todo lo posible a los que de ella estuviesen acometidos. Una vez comprobada, tras diligente examen, la existencia de la terrible enfermedad, eran declarados legalmente impuros y apartados de las ciudades. Para darse a conocer desde lejos, tenían que llevar vestidos desgarrados, ir con la cabeza desnuda, cubierta la barba con un velo, advertir de su proximidad a los pasajeros gritando «Tamé, tamé», que significa impuro, impuro. Así, desamparados, se convertían en parias de la sociedad, quedando reducidos la mayoría de las veces a mendigar, como aún se ve hoy a las puertas de Jerusalén. Para hacer su vida más tolerable, solían reunirse en pequeños grupos y ponían en común sus miserias. Tal ha sido siempre el destino de las enfermedades contagiosas e incurables. En el orden religioso no eran los leprosos propiamente excomulgados entre los judíos. Se les permitía asistir a las ceremonias del culto en las sinagogas, pero en condiciones harto humillantes. Debían entrar primeros, salir últimos y colocarse en un lugar bien separado y aparte. Y además, el concepto que se tenía de la causa de su enfermedad no era sino para aumentar su desconsuelo.
se daba por cosa cierta que este mal tan horrible tenía que ser castigo de Dios merecido por grandes pecados. San Lucas, como médico que era, señala que este leproso estaba lleno de lepra. Sus pies, sus manos, sobre todo su rostro, mostraban las huellas visibles de su enfermedad. Pero ¿cómo se encontraba en medio de la multitud este leproso, estándoles prohibido mezclarse con ella? No se sabe. Él ha oído hablar de Jesús y lo busca, y habiéndolo visto, cae de rodillas y exclama: «Señor, si quieres, me puedes limpiar». Compasivamente conmovido, Jesús extendió la mano y lo tocó. La lepra se creía tan contagiosa que aquel acto atrevido causó emoción en la gente. Pero Jesús no se mancha con nuestras miserias. Le dice: «Lo quiero, queda limpio». Y al punto lo dejó la lepra y quedó curado. Jesús le dijo: «Mira que a nadie lo digas, vete a mostrar al sacerdote y presenta por tu curación la ofrenda que ordenó Moisés». El leproso, inundado en júbilo y gratitud, no pudo contenerse, sin publicar por todas partes el beneficio recibido. Jesús, después de la predicación de la montaña, entró en Cafarnaún, su ciudad adoptiva, ahora convertida en centro de su evangelización. Y estaba allí un enfermo, a punto de morir, el criado de un centurión. Este tenía mucha estima a su criado, y cuando oyó hablar de Jesús, envió a él unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su criado y diciendo: «Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, y es reciamente atormentado». Y ellos, luego que llegaron a Jesús, le suplicaron mucho, diciéndole: «Merece que le otorgues esto, porque ama a nuestra nación y nos ha hecho una sinagoga». Y les dijo Jesús: «Yo iré y le sanaré». Y se iba caminando con ellos. Mas cuando ya estaba cerca de la casa, le envió el centurión sus amigos, diciéndole: «Señor, no te tomes este trabajo por mí, yo no soy digno de que entres en mi casa. Por lo cual, ni aún me he creído yo digno de salir a buscarte. Pero mándalo con una sola palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy un oficial subalterno. Tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Tú puedes mandar a la enfermedad que se vaya, y se irá». Cuando lo oyó Jesús, quedó maravillado, y vuelto hacia el pueblo que le iba siguiendo, dijo: «En verdad os digo que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes». Y dijo Jesús al centurión: «Vete, y como creíste, así te sea hecho». Y cuando volvieron a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al criado que había estado enfermo. De este gran prodigio pasamos a otro incomparablemente mayor. Ocurrió el hecho en Naín, aldea de Galilea meridional, y cuyo nombre no se lee en otra parte de la Biblia. Está muy cerquita de Nazaret esta aldea, que fue el teatro del episodio que narraremos. Este milagro acaeció al día siguiente de la curación del esclavo paralítico. Partiendo por la mañana de Cafarnaún, donde había sido el milagro del paralítico, tuvo Jesús tiempo bastante para recorrer los 38 kilómetros que más o menos separan a Cafarnaún de Naín, a donde pudo muy bien llegar a la tarde, hora en que por lo común se hacen los funerales en Oriente.
Le acompañaban no solo sus apóstoles, sino también una turba numerosa, que no se cansaban de verle y escucharle. Afluencia providencial de gente que había de multiplicar los testigos del nuevo prodigio. Al punto que el Salvador y todo ese cortejo que le rodeaba, subida ya la cuesta que lleva a Naín, iba a atravesar la puerta que solían tener la mayoría de las poblaciones de Palestina, otro cortejo, pero lúgubre, salía en dirección contraria. Llevaban al cementerio, situado según el uso de los hebreros, a cierta distancia de las viviendas fuera de la población. Llevaban a un joven muerto en la flor de la edad, hijo único, que dejaba a una madre viuda, sin apoyo de allí adelante y sin consuelo humano. Por compasión hacia un dolor tan profundo que la misma Biblia, con ser palabra de Dios, pone como imagen del mayor dolor humano. Llora como llora una madre a su hijo único. Por compasión a ese dolor tan profundo, la mayoría de los habitantes de la aldea habían querido asistir a los funerales. Jesús, viendo a aquella madre desolada, sintió profunda compasión, y al tiempo que pasaba cerca de él, delante del féretro y detrás de las plañideras mercenarias, le dijo con dulzura: «No llores». Para hablar así, preciso era que estuviese bien seguro del buen suceso de lo que en su pensamiento meditaba. De otro modo, estas palabras de aliento hubieran sido, como suele ocurrir en los labios de los hombres, harto vulgares y aún sin sentido. ¿Cómo le va a decir no llores? Pero Jesús nunca consuela en vano. Si le dice no llores es porque sabe quitarle la causa de su llanto. Jesús es la fuente de la verdadera alegría y sabe remediar las aflicciones más profundas. Acercándose pues al féretro abierto, donde el difunto, al estilo oriental, yacía, envuelto en una sábana y con la cabeza descubierta, Jesús lo tocó. Los que lo llevaban, escogidos de ordinario entre los parientes o vecinos del muerto, entendieron, al ver la majestad que brillaba en el rostro de Jesús, que aquel ademán era como un mandato, y al punto se detuvieron. Entonces, el divino Maestro, entre el silencio y la expectación de todos, dirigiéndose al muerto, cuyo rostro estaba pálido y cuyas manos se juntaban sobre el pecho, pronunció estas sencillas palabras, pero con acento de irresistible autoridad: «Joven, yo te lo digo, levántate». Le habla como si solo estuviese dormido. Su muerte no había sido en realidad más que una especie de sueño pasajero, pues al instante, unida nuevamente su alma al cuerpo, se sentó y hasta comenzó a hablar, señal inequívoca de haber recobrado la vida de manera completa. Con qué facilidad obró el Salvador semejante prodigio. Resucita a los muertos igual que ejercita las acciones más comunes. Manda como Señor a los que duermen el sueño de la muerte, y se advierte que es Dios de los muertos como de los vivos, siempre tranquilo, aun cuando obra las mayores cosas. Y luego, dice el texto, se lo devolvió a su madre. Hay un no sé qué de inefablemente dulce en estas palabras. Y la expresión era exacta, porque la muerte se lo había arrebatado a la desgraciada viuda de su único hijo. Y aquí que Jesús la vuelve a poner en posesión de su preciado tesoro. Inmensa fue la conmoción que este milagro produjo.
Todos los que lo presenciaron se sintieron sobrecogidos como de terror a la vista de un cadáver que delante de sus ojos recupera la vida. Pero pronto se elevaron a más altos sentimientos. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, decían, y Dios ha visitado a su pueblo. Hacía ya mucho tiempo que ningún profeta había honrado y regocijado con su presencia a esta nación, y su Dios le había hecho terribles visitas para castigar sus faltas. Pero Jesús era, al menos, un profeta enviado del cielo, ya que resucitaba a los muertos, como en otro tiempo Elías y Eliseo. El Señor, que le había dado semejante poder, mostraba de este modo que no había desamparado a su pueblo. San Lucas concluye su relato diciendo que de Naín y de sus cercanías se dilató pronto la fama del gran prodigio por toda la Judea y aún por todas las regiones cercanas. Incluso algunos discípulos de Juan fueron y le contaron de todas estas cosas, llevándole las noticias hasta la cárcel, donde estaba encerrado. Y Juan, estando en la cárcel, oyendo las obras de Cristo, llamó y envió a 2 de sus discípulos a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Y llegados a él, a Jesús, los hombres le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? En aquel momento curó Jesús a muchos de sus enfermedades. Los hizo esperar para que vieran esos milagros. Los curó de sus llagas y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y respondiendo Jesús, luego de todo esto les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres le es anunciado el Evangelio. Sabía el Señor que Juan no preguntaba si debían esperar a otro porque él mismo dudase de Jesús, sino movido por el noble deseo de que sus enviados creyesen en el Nazareno. Juan querría ya no tener más discípulos y que todos sus discípulos pasen a Jesús. Pero tenía algunos discípulos más fanáticos, que se aferraban a él, a Juan, como si fuese el Mesías. Por eso, Juan los manda a Jesús, seguro de que el simple hecho de verlo y conversar con él los convencería de la verdad de su misión mesiánica. Por eso Cristo, antes de responderles con palabras, ha hecho varios milagros ante sus ojos. Quien se resiste a creer es como el caminante que cierra los ojos, tropieza, se escandaliza, cae. Con qué sentimiento de compasión dice Jesús a los enviados de Juan: felices los que no tropiezan conmigo, los que no se escandalizan en mí. Y después que ellos se retiran, alegres, convencidos, conmovidos, comienza Jesús a hablar de Juan a las gentes y hace este sermón del valiente encarcelado. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Para eso no hubiera sido allá. Pues ¿qué salisteis a ver entonces? ¿Un hombre vestido con ropas delicadas? Mirad cómo los que andan con vestidos preciosos y en delicias habitan en los palacios de reyes, no en el desierto. Pues ¿qué salisteis a ver? Un profeta. Ya lo creo, y más que un profeta. Porque este es aquel de quien está escrito: mira, yo enviaré delante de ti mi ángel, el cual te irá preparando por delante el camino. Yo os aseguro que entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno superior a Juan Bautista. Aquí afirma Jesús que la dignidad de Juan Bautista es mayor que la de todos los profetas antiguos. Ellos anunciaron al que había de venir. Él ha podido decir: este es el que quita el pecado del mundo. Y su predicación, preparando a las gentes para el reino de Dios,
ha sido tan fructuosa que se agolpan innumerables a la puerta, como si quisieran conquistarlo violentamente. Lo dice el mismo Jesucristo. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia, y los que se esfuerzan son los que lo arrebatan. Después de elogiar tanto a su precursor, añade el Maestro una palabra para nosotros. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. No está comparando la santidad de Juan con la santidad de los hombres del reino de los cielos, sino la dignidad del oficio y de la misión. Juan, por oficio de profeta, corresponde al Antiguo Testamento. En cambio, el más pequeño en el reino de los cielos, que no es nacido de mujer, no es nacido ni de la carne ni de la sangre, sino nacido de Dios, es mayor que Juan, porque es hijo de Dios por su misión, aunque en santidad, ciertamente Juan el Bautista es uno de los más grandes santos que ha tenido la historia de los hombres. Es decir, con ser tanta la dignidad del Bautista, cualquiera de mis cristianos es mayor que él, por ser vasallo del reino que yo fundo ahora, la Iglesia Católica. Y mientras vivo y miembro vivo de mi cuerpo místico. Termina Jesús esta consoladora enseñanza con este aviso misterioso: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y oyeron todos, pero, dice el Evangelio, que los fariseos y los doctores de la ley despreciaron el consejo de Dios con daño de sí mismos. Hubo un rato de silencio. Sonriendo tristemente, el Señor volvió a tomar la palabra y, aludiendo principalmente a los fariseos y los doctores, dijo: ¿a quién voy a comparar esta raza de hombres? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que en sus juegos se sientan en las plazas y se hablan los unos a los otros y dicen: con flautas os hemos cantado y no habéis bailado. Hemos plañido, hemos lamentado, hemos cantado cantos tristes y no habéis llorado. Porque viene Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís: ah, tiene demonios. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe como todos, y decís: he aquí un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios ha sido glorificada por todos sus hijos. Después de esto, salió Jesús de Naín y volvió a su ordinaria morada de Cafarnaún. En el camino se encontró con la deliciosa Magdala, ciudad preciosa, y allí se detuvo algún día y recibió el arrepentimiento de la pecadora de la ciudad, la Magdalena.